Glória a Deus. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 19. Vamos ler todo el capítulo. Dice así la santa palabra de Dios. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Querido Dios, ministra a nuestro corazón tu santa y poderosa palabra. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu nos hable en esa mañana y nos ministre, Señor, al corazón todo el mensaje que tú quieres dar a tu iglesia. Fortalezca a tu pueblo
oh Dios, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Hermanos amados, acá en ese texto, nosotros hemos ya visto la mayoría de lo que leímos. Muchas cosas acá ya hemos visto. Por ejemplo, cuando habla del gran cántico de los salvados, diciendo salvación y honra sea nuestro Dios, del versículo 1, nosotros podemos comparar eso que ya fue dicho en el capítulo 7, versículo 10, y también en el capítulo 12, versículo 10. Ya eso hemos estudiado, la alabanza y el loor y la adoración del pueblo de Dios, esa gran multitud del versículo 1, después de haber visto, contemplado la derrota, la caída de la gran ramera y de la gran Babilonia del capítulo 18. Entonces esos versículos iniciales siguen con el gozo, con la alabanza de lo que el pueblo de Dios sintió cuando vio la gran Babilonia siendo derrotada y destruida. Otro ejemplo sería el versículo 2, por ejemplo, capítulo 15, versículo 3, y también capítulo 5, 16, versículo 5 al 7, cuando habla de los juicios verdaderos de Dios. Entonces vemos muchas cosas repetidas. Versículo 3 también, que habla del humo de su encendido, que va a quemar por los siglos de los siglos toda esa gran ramera, la gran Babilonia y todos los enemigos de Dios que van para la condenación eterna. Y al final del capítulo 19 también vimos que van a ser lanzados en el lago de fuego. También ya lo vimos en otros pasajes que les presenté. Versículo 4 también está repetido en capítulo 4, versículo 4, cuando habla de los 24 ancianos. Entonces, muchas de las cosas que leímos en ese capítulo, ya la hemos visto en otras sesiones. Son visiones cíclicas, repetidas, que Dios va revelando a Juan, y Juan cada vez más va aprendiendo y viendo detalles minuciosos de cómo pasarán esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo en ese capítulo? En ese capítulo nosotros tenemos dos cosas distintas, dos cosas nuevas acá, que no hemos estudiado todavía en los capítulos anteriores. Primero, las bodas del Cordero, que es el encuentro triunfal del novio con la novia. Y en segundo lugar, la gran cena, ¿no?, que simboliza el gozo de los salvados. Entonces vamos a exponer desde el versículo 1 hasta todos los versículos, si Dios así nos da el tiempo y el permiso, para que podamos comprender mejor qué es lo que dice todo el capítulo. Yo lo separé por algunas partes. Quiero que usted me siga mirando que el versículo 1 hasta el versículo 4 habla del regocijo de los salvos. Si vamos del versículo 5 hasta el versículo 8, vemos la glorificación de la iglesia, las bodas del Cordero. El versículo 9 se comunica con el versículo 17, que es la gran cena de Dios, y yo voy a explicar eso para que ustedes sepan. El versículo 10 habla expresamente de la prohibición de adoración a los ángeles. Del versículo 11 al 16 habla de la entrada triunfal del novio, Jesucristo. Y por fin, de los versículos 18 al 21, habla de la comida de la cena, que es la victoria sobre sus enemigos. Hay muchas cosas que decir de ese capítulo. Y a veces, por ser tantas informaciones y tantas cosas,
quizás no alcancemos a decir todas las cosas que el texto exige que digamos. Pero vamos a arrancar primeramente haciendo algunas preguntas al texto. Por ejemplo, ¿qué significa esa gran cena? Otra pregunta que deberíamos hacer a ese texto es, ¿cuál es el sentido de esa boda? ¿No? Yo quiero arrancar hablando de los versículos 1 al 4. Y te pregunto, ¿por qué razón están jubilosos estos salvados? ¿Por qué causa están cantando de júbilo acá los salvos del versículo 1 al 4? Son dos razones. Primero, por causa de la justicia, que está en el versículo 2, que dice, ha juzgado. Por causa de la justicia, del juicio de Dios, hecho, acometido sobre Babilonia. Son los motivos del júbilo del pueblo de Dios. Y dos, por causa de su condenación, ha vengado, versículo 3, y dice, y el humo de ella sube. Es decir, el pueblo de Dios está gozándose, está feliz, está alegre, porque ve a todos los malos, todos los impíos y todos los enemigos de Dios siendo destruidos. Entonces algunas personas me preguntan, pastor, ¿vamos a sentir lástima de los que están yendo al infierno? No, vamos a sentir gozo. Eso es lo que dice toda la Biblia. ¿Cómo será eso, pastor? No sé qué sentir Dios va a poner en nosotros para que nos vaya todo sentimiento de lástima, de pobrecito, de decirle cómo están sufriendo. No sé de qué manera el Señor va a hacer eso, pero nosotros lo que vamos a ver es una destrucción, una catástrofe, un masacre, porque no va a haber batalla. Se van a juntar para batallar en contra de Dios. Él va a destruirlos con el soplo de su boca, con la espada que sale de su boca. Va a ser un masacre. No es como a veces vemos la película, uno golpea, al final el otro le da un golpe y vence la batalla. Y uno gana, otro pierde y siempre al final gana el bien. No es así. La segunda venida de Cristo es una venida poderosa, visible, no es un rapto invisible, es visible, poderosa y masacrante. Va a pisar sus enemigos como el que pisa el lagar del vino, como una uva bajo de los pies de una persona. Y va de tal manera que como se tiñe a la ropa de aquel que está pisando el lagar, con el jugo de la uva, de esa misma manera, Juan ve el poderoso masacre de Cristo pisando a todos los enemigos de Dios, sean demonios y sean personas. Él estará pisando a estos enemigos y sus ropas quedarán teñidas de sangre. Entonces, la iglesia, ¿dónde estará en ese momento? El versículo nos dice que esta multitud está en el cielo, junto al trono de Dios, cantando alabanzas a Dios y diciendo, justo eres Dios Todopoderoso, porque has vengado la sangre de los santos. Justo eres. La iglesia no va a estar diciendo, por favor, quiero que la iglesia sepa bien eso. La iglesia no va a estar diciendo, ay, pobrecitos de estos que son impíos, que rechazaron el evangelio, coitaditos, pobrecitos, ¿no? Ay, qué lástima. No. La iglesia está diciendo, tú eres justo. El ojo de la iglesia va a ser Cristo, va a ser Dios. La mirada de la iglesia va a estar hacia el Salvador.
vai estar hacia su justicia, vai estar hacia su poder. Vamos estar mirando hacia Él diciendo, tú eres justo en todo lo que haces. Alabado sea para siempre tu santo nombre. Y no solo la iglesia, sino que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, todos los seres celestiales y toda la iglesia del Señor, sus santos siervos, estarán en un coro, en única voz, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, justos son tus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es ahí donde estaremos como iglesia de Cristo. No haremos parte de la multitud de los derrotados, perdidos, que rechazaron el Evangelio y amaron más su vida que a Cristo. El texto sigue con el versículo 5, cuando nos muestra del versículo 5 al 8, diciendo, y salió del trono una gran voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Acá no puedo decir a la iglesia qué voz es esta, quién está hablando, si es la gran multitud, porque hay una diferencia entre escuchar la voz de la primera multitud que escuchaste, que él narra acá en el versículo 1, que dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud. Él dice que la voz es de la gran multitud. Pero acá en el versículo 6, él dice, y oí como la voz de una multitud. No está diciendo que la voz es de la gran multitud, sino que está diciendo que la voz es como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Entonces, algunos intérpretes negan que eso sea Cristo. Yo no les puedo afirmar seguramente que sea Cristo o que sea la multitud de creyentes, la multitud de salvados o la multitud de todos los seres vivientes espirituales con la iglesia juntamente. No puedo decir qué voz es esa, porque el texto no me dice qué voz es esa, pero me da unos referentes diciendo que en Apocalipsis 1:15, por ejemplo, diciendo que esta voz es como voz de muchas aguas y como la voz de truenos. Apocalipsis 1:15 presenta a Jesucristo con la voz como de truenos y de muchas aguas. Pero Apocalipsis 14:1 nos presenta la multitud de los elegidos como la voz de muchas aguas también. Entonces no puedo decir claramente quién está hablando acá. Pero una cosa es seguro, el Señor Jesucristo ha entregado el reino a su Padre. Si es Cristo que está hablando, diciendo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, está hablando de Él mismo, que Él ha entregado el reino a su Padre. Ese Dios Todopoderoso es el Padre. Pero si es una gran multitud, también va a estar hablando, aleluya, porque el Dios Todopoderoso reina. También estará hablando de la entrega del reino al Padre. Porque ¿en dónde estamos acá? Estamos llegando al final, a la gran final, ¿no? Estamos llegando a en donde Cristo ha vencido sus enemigos y está entregando al Padre el reino. Si no, usted mira conmigo 1 Corintios 15, del 24 al 28. Así vas a ver de qué manera, 1 Corintios 15, de qué manera Cristo va a proceder al fin de los tiempos. Mira lo que dice, capítulo 15, del versículo 24, dice así, luego el fin
quando entregue o reino a Deus e Padre, quando haja suprimido todo domínio, toda autoridade e potência, porque preciso é que Ele reine hasta que haya puesto a todos os enemigos debajo de sus pies. É preciso que quem reine? Cristo. Cristo reina. Quando vino Cristo a la tierra, descendió de su reino, ahí es llegado el reino de Dios. Arrepentíos, así predicaba Juan Bautista, porque el reino de Dios está cercano. Pero después que vino Jesús, él mismo predicaba diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios es llegado. Entonces Cristo reina y va a reinar hasta vencer todos los enemigos, en la cruz venciendo a todos los enemigos de la iglesia, y al final de todo venciendo en esta segunda venida, destruyendo a todos los enemigos de vez, cuando Él entregará el reino al Padre. Es eso que está diciendo los versículos 24 a 28, que sigue así. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces cuando dice que el Hijo también se sujetará a Él, es muy complicado explicar ese texto, porque Dios, siendo una Trinidad, no es sujeto a nada. Ninguna de las personas de la Trinidad es sujeta a la otra. Pero acá habla de una forma que presenta la reverencia y el amor y la unidad de Cristo para con su Padre. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos acá en el capítulo 19, versículo 6, Jesús diciendo, si fuera Jesús esta voz, si fuera de Él, estaría diciendo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios. Nosotros vemos en capítulo 3, en donde Cristo habla de las iglesias, Él no usa el nombrar Dios como nuestro, sino que dice mi Dios, de mi Dios. Pero acá dice nuestro Dios, porque, hermanos, me permita pensar que cuando Él llama Dios de nuestro Dios, es en un sentido de decir, ahora yo me sometí a Él entregando el reino y Él es Dios de nosotros todos. Pero Dios es ¿quién? Es un consejo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese consejo se hace en unidad y comunión, así que no hay pelea entre lugares, entre ellos. Por esa razón el Hijo se rindió y se hizo hombre, se vistió en un cuerpo carnal y se disminuyó hasta la muerte, y muerte de cruz, humillante. Es decir, cuando le pregunta a Cristo si Él sabe el día y la hora de su segunda venida, Él dice, ni yo, ni los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre lo sabe. Entonces, entender esa sumisión de Cristo al Padre es complejo para nosotros, porque ellos son uno como Dios, y ellos no son sumisos unos a los otros, sino que son iguales. Pero a veces nos falla la memoria intentar comprender esas cosas, porque para nosotros, seres humanos terrenales, miserables, pequeños y insignificantes, separamos mucho lo que es una posición para la otra.
y un lugar de honra para otro lugar. Y tenemos muchos conceptos de que hay siempre uno que está en primero. Y a veces nos falta comprender qué es el concepto de la Trinidad. Pero vemos claramente en el texto, tanto de 1 Corintios como el texto del versículo 6, que Cristo ha entregado el reino al Padre. Versículo 7 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Y, a ver, 7. Ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué interesante cuando vemos ahí toda una escena de un matrimonio, de una fiesta de casamiento. Pero yo voy a regresar en este versículo un poquito más adelante. Yo quiero seguir con el versículo 9, que dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué podría ser estas bodas? A veces nosotros imaginamos que será, y escuchamos muchas veces la exposición de que será una gran cena en el cielo, en donde toda la iglesia estará sentada, participando con Cristo y comiendo el pan y partiendo el pan y tomando la copa, ¿no? Somos llevados a imaginar esta cena. Pero yo veo acá en Apocalipsis ese versículo 9 muy conectado con el versículo 17, que habla de la gran cena de Dios. Mire usted conmigo, versículo 17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces habla de cena dos veces en ese capítulo, el versículo 9 y en el versículo 17. Acá está llamando a los salvados a la cena de las bodas. En el versículo 17 está llamando a las aves para que coman, todas las aves inmundas, para que coman las carnes de capitanes, de reyes, de fuertes, de pequeños, de caballos, de sus jinetes. ¿Qué puede significar esto? Escuchen bien. La fiesta de casamiento, que sería la boda del Cordero. La iglesia es llamada, que fue preparada para ello, es llamada a encontrarse con su novio. No sé si usted se recuerda el capítulo 25 de San Mateo, que habla de la parábola de las 10 vírgenes. Ahí hay un encuentro de las vírgenes con su novio. Y acá vemos una preparación para un encuentro con su novio, que es Jesucristo. Y esta iglesia va a participar de una fiesta que acá es simbolizada por las bodas del Cordero. Y esa fiesta, hay en ella una cena. Pero esa cena que es presentada en ese capítulo, ¿qué clase de comida hay para comerse? ¿Qué es lo que tiene en esa cena? Yo no veo acá dos cenas. Una cena con la iglesia y otra cena con las aves del versículo 17. A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos
a la gran cena de Dios, yo no veo dos cenas. Mayormente se escucha, he escuchado y he leído comentarios de grandes hombres de Dios que han dicho, son dos banquetes, son dos grandes cenas. Una con la iglesia y otra con las aves para que coma la carne de los hombres impíos que no sirvieron a Dios en esa gran destrucción de la guerra, en donde el Señor destruirá a todos sus enemigos. Pero yo veo acá una cena interesante, que en todo ese capítulo yo quiero presentar a ustedes de una forma bien tranquila, para que ustedes comprendan, y una figura de lo que era la boda para el hebreo. Consideremos brevemente algunas costumbres matrimoniales de los judíos. En primer lugar, cuando se iba a casar un hebreo, él hacía algo que se llamaba los esponsales. ¿Qué serán los esponsales? Es más que el compromiso que nosotros tenemos, que nosotros hacemos en nuestros días de hoy, compromiso de novios. Es más que un compromiso de noviazgo, es más que compromiso de novios. Cuando ellos proceden los esponsales, ellos están legalmente casados, porque hay toda una ceremonia y hay la bendición de Jehová. ¿Qué es los esponsales? Es cuando el novio va a pedir la mano de la novia al padre, simplemente para noviarse. No es pedirla en matrimonio de la manera como nosotros ya hacemos hoy, pero ese compromiso de noviazgo, que es el primer contacto del novio con su novia, es más que un compromiso. Ellos están debidamente casados, pero sin tocarse, sin verse, sin comunicarse, sin nada. La primera comunicación es con el padre de la novia, no es con la novia. En segundo lugar, los hebreos, después de hacer eso, tenían un intervalo. Ese intervalo entre los esponsales y las bodas, el novio pagaba la dote al padre de la novia. Y al pagar esa dote al padre de la novia, él tenía ya el derecho de estar casándose con la novia. Después sigue con la procesión, que es cuando la novia se prepara en ese espacio de tiempo entre la paga de la dote hasta que el novio venga a buscarla de la casa de su padre. Ella se atavía y tiene toda una preparación para encontrarse con su novio. Eso es hasta hoy en Israel. Después de eso, el esposo toma la esposa de su casa, acompañado de sus mejores amigos, y con antorchas encendidas en sus manos, se lleva a la esposa a su propio hogar, en donde se realiza la cena. Esos son los pasos de un matrimonio hebreo. El más importante en el matrimonio de los judíos no es la novia, es el novio. No sé si usted ya ha visto algún matrimonio judío por la tele, por YouTube, por ahí. Si usted no ha visto, fíjese, la entrada del novio es triunfal, no es de la novia. Como nosotros occidentales cambiamos un poco el asunto. Entonces, lo que es triunfal es la entrada del novio para los judíos. ¿Qué vemos acá en ese capítulo 19? Vemos toda esa escena construida. Vemos
el gozo de los salvados, que es la novia del Cristo. Vemos en los capítulos anteriores y por toda la escritura, Cristo hablando con el Padre y pagando la dote al Padre por su novia, pagando el precio para desposarla. Ya desde ese momento, la esposa pertenece al novio. Por eso nosotros ya somos llamados novia del Cordero o esposa del Cordero. Y yo les quiero llevar a un texto que nos habla muy fuerte de eso, en donde Pablo mismo se impresiona cuando habla acerca de ese asunto y dice, grande es ese misterio. Pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En Efesios 5, versículo 32, incluso algunos versículos anteriores. Efesios 5. Vamos a leer desde el versículo 26. Dice así: para santificarla. Voy a leer el 25. ¿No? 25, desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 32. Grande es ese misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es como la iglesia sale de Cristo, como a Eva salió de Adán. La iglesia es un misterio grande, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y acá está diciendo, marido, ame a la esposa como si amara a su propio cuerpo, porque así Cristo ama a la iglesia, porque ella es su cuerpo, y Él la cuida a su cuerpo. Es un misterio tan profundo, tan maravilloso, comprender ese encuentro de la iglesia con Cristo en su segunda venida. Usted sabe que eso significa, es una fiesta incomparable. Estaremos nosotros como novia del Cordero preocupados con lo que está siendo destruido, con todos los enemigos que están trabajando en contra de ese matrimonio. O estaremos cantando satisfechos, glorificando a Dios, mientras la iglesia está siendo glorificada, que es la novia encontrándose con su novio. ¿Estaremos preocupados mirando hacia el novio o estaremos mirando a quien el novio está destruyendo, que estaba impidiendo entre medio el camino de la novia? Es una escena tremenda, esa de Apocalipsis 19. Entonces, ¿cómo entiendo, hermanos, esta gran cena? Porque acá está el matrimonio, está toda la fiesta de las bodas, está el encuentro del novio con la novia. Y usted ve todas las escenas preciosas acá. Después vamos a discorrer un poquito más. Pero yo veo esta cena del versículo 9, y ahí nos vinculamos con los versículos 17, y ahí un poquito más para abajo, hasta el final quizás, ¿no? 17, 18, la destrucción de Cristo diciendo, ¿qué comida tendremos en esta cena? Está la fiesta de casamiento, está la cena, la comida. Para mí esa cena simboliza el gozo y la satisfacción de la iglesia en disfrutar del casamiento con el Cordero.
de su encuentro final. Finalmente llegó el momento de la procesión. Viene el novio a la casa de la novia, tomarla y llevar para su casa, para su hogar, y no se separar nunca más de ella. Esta figura de ese matrimonio es tremendo. Entonces veo una única cena. La cena que es la destrucción de todos los enemigos de Dios, en donde esa cena figura la victoria de Cristo sobre sus enemigos, en donde será entregado la carne de sus enemigos. Esas son las carnes que vamos a tener en la cena. No es un asado rico, es la carne de ricos, de poderosos, de capitanes. Y no somos nosotros que vamos a comer eso. Son las rapinas, las aves de rapina, las aves del cielo, que van a alimentarse de esa gente, de esa carne, que también es simbólico, representa la destrucción final. Es decir, la cena que vamos a estar en la boda del Cordero será un gozo tremendo. De forma figurada, esta cena nos habla, porque vemos cena en 3 otras pasajes bíblicas, que son 3 parábolas diferentes. La que leímos esa mañana, en Mateo 22, la que ya he citado a ustedes, capítulo 25 de San Mateo, las bodas, y en Lucas 14, 15 al 24, que también hay uno ahí que está con ropas indebidas para las bodas, y el Señor lo echa afuera y dice: atar los pies y manos y echarle a las tinieblas exteriores. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces vemos que la cena es un momento de gozo, de fiesta, de glorificación. ¿Qué estamos viendo acá? El encuentro de la novia con el novio es la glorificación de la iglesia. Vemos a la iglesia siendo glorificada. Entonces, la escena principal de este momento es el novio. La segunda venida de Cristo, que va a aparecer en el cielo con poder y gran gloria. Y la iglesia va a estar gozándose, va a estar contenta, va a estar feliz por ver ese novio llegando. ¿Y cómo va a llegar? Como las historias de cuentos de fadas. Un príncipe montado en un caballo blanco. Acá está. Ahí viene. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Y de acá que sacan esas historietas. He aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, ahí viene toda la descripción de Cristo que ya hemos leído. De su boca sale una espada aguda, viene preparado para batallar y vencer sus enemigos. Y él también es el que pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, versículo 15. Destruye a los enemigos, vence y toma su novia. Y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él destruye a sus enemigos. Y al final, para resumir el asunto, acá vemos versículo 20, 19 y 20. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos la gente enloquecida, ¿no? Se volvió loca la gente pensando que puede guerrear en contra de Cristo y vencerlo. Pero la gente viene preparándose para ese gran finale. Viene poniendo películas, imaginando que va a venir extraterrestres para invadir la tierra. ¿Ya vieron eso?
Y en las películas que nos muestran, que va a venir, qué sé yo, esos extraterrestres como para destruir la tierra. Mira si no es una buena comparación con el texto bíblico. Y nosotros vamos a batallar en contra de estos extraterrestres y vamos a ganar la victoria. Entonces está preparando la mente de los impíos para que cuando venga Cristo diga, mira, de hecho es verdad que los extraterrestres existen. Vamos a guerrear en contra de ellos, vamos a matarlos. Porque está ya dibujado en la mente del ser humano que es verdad que existen extraterrestres y que es verdad que estos extraterrestres buscan nuestra tierra, nuestro planeta, porque es como tienen las cosas que ellos necesitan. En todas las películas de ficción está eso expuesto. ¿De dónde sacan esas ideas? ¿No? Y es lo que va a pasar acá. El texto está diciendo que va a ser justo eso. Va a aparecer un extraterrestre en el cielo. Es extraterrestre porque no es de esa tierra. Va a aparecer en el cielo y van a decir, un extraterrestre, es verdad, es un extraterrestre. Y vamos a matarlo. Y todos los poderosos, los ricos, los capitanes, todos van a invertir su plata en eso. Vamos a matarlo, vamos a guerrear contra él. En la guerra de Armagedón que leímos en Apocalipsis 16. La gran batalla. Pero va a haber batalla. Van a estar un míssil. ¿Y dónde? El míssil no le va a alcanzar, qué sé yo. Não sei como vão batalhar contra Cristo. Cristo vai soplar e vai... Não tem batalha, é uma catástrofe. É um massacre. Vai pisar e explotar como se fueran uvitas bajo sus pies. Entonces, algo tremendo, pero la locura del hombre llega a ese nivel, de dudar tanto en la palabra de Dios, de dudar tanto que eso es posible, pero dudan como con miedo, preparándose para que si viene a pasar, la gente sepa que no es ningún Jesús, no es ningún hijo de Dios, no es nada de segunda venida, sino que es simplemente un extraterrestre que lo vamos a destruir. Y cuando se ven perdidos, hermanos, no sé cuánto tiempo va a durar eso, pero les digo que no es una batalla demorada, es muy rápida. No es demorada porque no es una pelea de igual para igual. Es una pelea catastrófica. Entonces vemos que la iglesia estará encontrando con su novio. Estará victoriosa. Estaremos en fiesta. Y después de esa fiesta de las bodas, que boda significa fiesta de casamiento. Después de esa fiesta de casamiento, vamos a tener la cena. ¿Qué es que restó? ¿Vamos a comer? Vamos. Ahora está allá todas las carnes preparadas para que se coman las aves. Es decir, es una figura. Es una figura de esa cena como la destrucción, el gozo de la iglesia y la destrucción de los impíos. Es algo muy fuerte, muy tremendo, que vemos en ese capítulo 19. Amén, iglesia. Podemos ver claramente, quiero concluir con eso, terminar con eso. Podemos ver claramente que la recompensa de la iglesia es juntarse con su esposo, con su novio, con su Señor, porque ya nos ha desposado. Ya tenemos más que el compromiso de casamiento. Y vemos, a veces comparando esta gran cena con la cena del Señor, cuando nos juntamos, es una figura muy pequeña de lo que será ese gran día. Cuando nos juntamos como iglesia, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor. Pero cuando nos juntarmos definitivamente, no será la carne y la sangre de Cristo que vamos a comer, porque ya seremos uno con Él y seremos tal como Él es, y Dios será todo en todos, sino que vamos a ver que la cena, el gozo nuestro de participar de esta cena acá con el Señor, será el mismo gozo de ver esta gran cena
en el último día. Es algo tremendamente fuerte, pero lo que dice el texto bíblico y es con lo cual debemos estar. Tristes, no, gozosos, felices, porque vamos a recibir finalmente la liberación de toda lucha que tenemos acá en esta tierra. Toda pelea que tenemos en contra de nosotros mismos, de nuestras voluntades, en contra de los enemigos de Dios, en contra de los que odian el Evangelio, en contra de los demonios, los espíritus malignos que nos ponen trampa, en contra de esa gran tribulación que pasamos, será el gran día de la recompensa, el encontrarnos con nuestro Dios. Y yo alabo a Dios por eso y quiero que la iglesia esté consciente de que no hay manera, hermanos, de que no vamos a encontrar con Cristo. No hay manera de que Cristo abandone a su novia en el altar. No hay manera de que Cristo deje de cumplir el compromiso de venir buscar la novia porque ya ha pagado la dote. Ya ha pagado todo el precio en la cruz por nosotros. Ya ha acordado con el padre de la novia todo lo que va a hacer. Nos queda simplemente prepararnos. Estamos ataviándonos, siendo edificados, fortalecidos, preparados. Estamos ataviándonos como la novia se atavía para encontrar con su novio. Ese es el camino de la santificación para la glorificación final, que es el encuentro con el novio. Será un gran, tremendo día para nosotros. Para nosotros será el gran y tremendo día. Y se compara a una fiesta de casamiento. Este capítulo 19 nos demuestra eso claramente. Cuán grande es ese misterio, dijo Pablo. Comparar el encuentro del Señor con su iglesia con la segunda venida de Cristo, con un matrimonio lindo, precioso, a la manera que hacían los judíos y que hacen todavía. Amén. Paremos y oremos al Señor.